Chicos, buenas tardes a todos los que no había saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Seguimos con contenidos del curso. Trabajamos con el tema hoy de potencia eléctrica. Estamos terminando nuestra sexta semana de clases. Por favor, tomen en cuenta que el tema que miremos el día lunes es el último para el segundo parcial. ¿Estamos? Entonces, todos los temas a partir de potencial eléctrico hasta combinación de resistencias que vamos a ver el día lunes es contenido para nuestro segundo parcial. Por favor. Muy bien. ¿Se recuerdan que el último día de clases estábamos hablando sobre la corriente eléctrica? Pues aprendimos que la corriente eléctrica no es nada más que un flujo de carga que se encuentra circulando a través de un cable. Existen ciertos elementos importantes en las definiciones, como la ley de Ohm, que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Vimos que la resistencia depende de la resistividad, que es característica propia de los materiales que estamos utilizando, también de las características geométricas como su área y su longitud. Entonces, hoy, 18 de marzo del 2021, pues trabajaremos con el tema de potencia eléctrica. Muy bien. Todos sabemos ya de física básica que la potencia no es nada más que el trabajo dividido el tiempo. La potencia media, ¿verdad? Es decir, el trabajo que se hizo durante un cierto intervalo de tiempo me define la potencia. La potencia en unidades del sistema internacional pues está dado en watts. ¿Estamos? En el sistema inglés generalmente está dado en HP, que son caballos de fuerza, horsepower. ¿Estamos? Caballos de fuerza. Esa es la unidad de medida del sistema inglés. Tenemos un factor de conversión que me relaciona los watts con los caballos de fuerza. Vamos a ver en el formulario qué elemento tenemos por acá. Y aquí en nuestra tabla de factores de conversión, pues encontramos que en potencia un HP no es más que 745.7 watts. Entonces ese es el factor de conversión que vamos a utilizar para cuando necesitemos encontrar alguna conversión entre las unidades de potencia del sistema inglés y el sistema internacional. Lo escribimos por acá para tenerlo a mano. Un HP es 745.7. Estamos la unidad de medida de la potencia del watt es la W mayúscula. Entonces tenemos los watts. Muy bien. Eso ya lo aprendimos, recordamos un poquito de la potencia. Actualmente, pues ya vimos nosotros que el trabajo se puede calcular como el cambio en energía. Eso significa que si aquí en vez del trabajo yo escribo el cambio en energía, acuérdense que me interesa únicamente la magnitud del cambio de energía, porque recuerden que el trabajo es cambio de energía negativo, ¿verdad? El cambio de energía dividido el tiempo. Pero pues ya sabemos nosotros que hay una relación entre la diferencia de potencial, que lo definimos como el cambio en la energía potencial eléctrica por cada unidad de carga. De esta ecuación entonces el cambio en energía potencial estaría dado por la carga por la diferencia de potencial. En este caso entonces la potencia estaría, o podríamos expresarla como carga por diferencia de potencial dividido el tiempo. Pero el último día de clases aprendimos que carga dividido tiempo no es nada más que intensidad de corriente. Por lo tanto, la potencia desarrollada cuando existe una corriente generada por una diferencia de potencial se calcula únicamente multiplicando la intensidad de la corriente por la diferencia de potencial. Noten entonces que la unidad de medida de la corriente, que es amperio, y la unidad de medida de la diferencia de potencial, que es el voltio, amperio-voltio, me vuelve a generar la unidad de medida watt. ¿Estamos? Coulomb sobre segundo, que es el amperio, se puede expresar en términos de otras unidades de medida, igual que el voltio, que finalmente me llevan a escribir el watt. ¿Estamos? Entonces aquí tenemos una expresión que me define la potencia. Sin embargo, no es única. ¿Por qué? ¿Por qué no es única? Porque recordarán que aprendimos de la ley de Ohm que la diferencia de potencial no es nada más que la corriente multiplicado por la resistencia. Supónganse entonces que en lugar de escribir diferencia potencial como tal, la reemplazo por la expresión corriente por resistencia en esta de aquí.
Entonces me quedaría una expresión que sería potencia es igual a corriente al cuadrado multiplicado por resistencia. Pero si en vez de haber despejado aquí de esta ecuación la diferencia potencial, expreso la corriente, me queda que la corriente es la diferencia potencial dividido la resistencia. De tal forma entonces que si la reemplazo, así como antes, reemplazo la corriente por la expresión diferencia potencial dividido resistencia en esta expresión, aquí me quedaría diferencia de potencial al cuadrado dividido resistencia. Ahí tenemos entonces tres ecuaciones que me definen la potencia. Generalmente se dice que se disipa una potencia disipada por una corriente y un voltaje, por una corriente y una resistencia, o por un voltaje y una resistencia. Dependiendo de los datos que tengamos, vamos a poder utilizar una expresión para poder calcular la potencia. ¿Me explico? Ingeniero, solo una pregunta, el resultado de la aplicación de cualquiera de esas fórmulas, ¿en qué unidad de medida va a ser la respuesta? Siempre va a ser en watt. Siempre en watt. Independientemente de la fórmula que se utilice o la ecuación que se utilice, siempre nos va a dar watt. Muy buena pregunta. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Si no, estamos listos para poder empezar a resolver los problemas que involucran la potencia eléctrica. Hagamos entonces nuestro ejemplo número 1. A ver, dice el problema así. El radio portátil de 9 voltios, esa es la diferencia de potencial, y 7.5 watts, esa es potencia, de un estudiante se quedó encendido entre las 9 p.m. y las 3 a.m. ¿Cuánta carga pasó por los conductores? ¿Cuánta carga? Dice. Imagínense qué extraño, ¿no? ¿Cuánta carga? Bueno, copiemos la información que el problema me proporciona. Sabemos que la diferencia de potencial es de 9 voltios. Y el trabajo, no es el trabajo, la potencia, perdón. La potencia es de 7.5 watts. Generalmente todos los dispositivos tienen en su parte posterior, en la parte de atrás, la potencia que necesitan para poder trabajar. Entonces, pues si yo tengo un dispositivo que tiene 7.5 watts, pues ya sé cuál es la potencia que necesita. Si conozco el voltaje a que trabaja, pues puedo conocer su corriente. ¿Cómo? Porque acá arriba definimos que la potencia es igual al producto de la corriente y la diferencia potencial. Para este caso particular, si nosotros tenemos la diferencia de potencia y la potencia, puedo calcular entonces la corriente. La potencia es igual a corriente por diferencia de potencial. De tal forma entonces que la corriente no es más que la potencia dividido la diferencia de potencial. Si la potencia está en watts y la diferencia potencial en voltios, obtenemos la corriente en amperes. Entonces aquí me quedaría que la potencia es de 7.5 watts dividido la diferencia potencial, que son 9 voltios. Entonces 7.5 dividido 9, veamos para atrás. 7.5 dividido 9 me da de 0.83 u 833 miliamperios. 833 miliamperios. Por favor, siempre que nosotros tengamos una corriente menor que 0, ya tenemos que utilizar las potencias de 10 y los prefijos, ¿sí? 833.3 si quieren, ¿no? O solamente 833 miliamperios. Ahí tengo la corriente entonces. Pero no me pide el problema la corriente, el problema me pide la carga. ¿Y cómo calculo la carga? Pues recordemos que ¿Y qué ¿Sí, dígame? es 9 voltios? Usted puso K. Sí, Me Q. había perdido ahí. Muy bien, muchas gracias por avisarnos. No sé por qué puse Q. Ahí está. Tal vez porque estaba pensando en la carga. Muchas gracias, muy amable. Ahí está. Entonces, la corriente, ¿se recuerdan? El último día definimos que la intensidad de corriente o la corriente, pues no es más que la carga dividido el tiempo, ¿no? Por lo tanto, yo en esta expresión puedo escribir que la corriente es la carga Q, ahora sí Q, dividido un tiempo específico. Entonces, la carga la calcularíamos si multiplicamos la intensidad de la corriente multiplicada por el tiempo. Ahora, el tiempo debe estar en segundos, dado que la unidad de medida es en segundos para la corriente. Tenemos la corriente, pero no tenemos el tiempo. Pues más o menos, ¿no?
porque me dicen que el radio quedó encendido de 9 de la noche a 3 de la mañana. Eso nos puede dar cuántos segundos aproximadamente tenemos el radio permanece encendido. De 9 p.m. a 3 a.m., pues son, ¿qué? De 9 a 12 son 3 horas, y de 12 a 3 son 3 horas, entonces pasó encendido 6 horas. Bueno, entonces yo sé que el tiempo aquí es de 6 horas. Lo pasamos a segundos. Una hora son 3.600 segundos. Veamos cuánto me da esto. 6 por 3.600. Me da que el tiempo es de 21.600 segundos. 21.600 segundos. De esta forma, entonces, puedo determinar la carga multiplicando únicamente la corriente, que son los 833 miliamperes o miliamperios, por los 21.600 segundos. Entonces, multipliquemos los 833 que nos salieron. Y no, 833 por 10 a la menos 3. Y ahí tenemos entonces que el valor de la carga es aproximadamente de 17.993 coulombs. Y hemos encontrado entonces la carga que circuló por el radio a lo largo de 6 horas. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? ¿Claro como el agua? Está fácil, ¿verdad? Solo estamos usando una nueva ecuación que es potencia es igual a corriente por voltaje. Hagamos otro ejemplo. Dice este problema así. Un motor de 120 voltios, ¿ven? Esa es diferencia de potencial. Tiene potencia de salida mecánica de 2.5 HP. Es 90% eficiente al convertir la potencia que toma por transmisión eléctrica en potencia mecánica. Inciso A. Encuentre la corriente en el motor. Inciso B. Encuentre la energía entregada al motor mediante transmisión eléctrica en 3 horas de operación. Si la compañía eléctrica carga 0.16 centavos de dólar por cada kilowatt hora, ¿cuánto cuesta que funcione el motor durante 3 horas? Pero aquí hay palabras muy extrañas, ¿no? Aquí el problema me dice que tiene una potencia de salida mecánica y transmisión eléctrica en potencia mecánica, dice. Me hablan de 16 centavos de dólar por kilowatt hora. Y pues, ¿qué son esos elementos? Pues, para comprender esto, vamos a suponer lo siguiente. Supónganse que nosotros tenemos pues un tomacorriente. Este tomacorriente pues sirve para que nosotros podamos conectar algunos dispositivos y estos funcionen mediante energía eléctrica. Supónganse que ustedes quieren conectar una licuadora. Conectan ustedes ahí su licuadora. Y esta licuadora va a convertir la energía eléctrica en energía mecánica. ¿Cómo es eso de energía eléctrica en energía mecánica? Pues aquí hay corriente eléctrica. Toma esa energía y convierte en energía mecánica porque nosotros observamos que algo se mueve. Cada vez que nosotros observamos que algo se mueve, pues se dice que es mecánico. Entonces la licuadora tiene la posibilidad de mover esas aspas con filo para poder licuar los alimentos. Entonces el motor de aquí se encarga de convertir esta energía que toma de la corriente en energía mecánica, es decir, para realizar una actividad mecánica. Sin embargo, el problema me dice, pues un motor de 120 voltios, pues podemos suponer que es la licuadora, ¿no? Que toma 120 voltios. Tiene potencia de salida mecánica de 250 HP. Es decir, entrega o permite que nosotros podamos realizar una potencia de 2.5 HP. O sea, caballos de fuerza, ¿no? Ahora, la siguiente parte me dice, es 90% eficiente al convertir la potencia que toma por transmisión eléctrica en potencia mecánica. O sea,
que el motor no va a entregar toda la potencia que tomó de la corriente. Es decir, aquí no se conservó la energía, porque la energía que tomó pues, únicamente entregó una porción, es decir, solo entregó el 90% de esta energía, en este caso potencia. ¿Por qué? Porque aquí adentro hay elementos que pues, pueden tener fricción, que generan calor, y se puede disipar una cierta cantidad de energía cuando nosotros querramos convertirla. Por lo tanto, el motor está entregando de manera mecánica 2.5 HP, pero esto representa el 90% de la energía que tomó, de la potencia que tomó. Bueno, ¿y cómo puedo saber cuánta potencia eléctrica entonces estamos utilizando? Pues podemos hacer nuestra regla de 3, si bien sencilla, ¿no? Pues 2.5 HP representa el 90% de la potencia tomada. ¿Cuánto será el 100%? Pues se recuerdan que para una regla de 3, pues 100 por 2.5 y dividido entre 90. Entonces aquí me queda 100 por 2.5 dividido 90. Y obtengo entonces que la potencia eléctrica, es decir, la potencia ya que tomó el motor de la electricidad, acá, es de 2.78 HP, caballos de fuerza. ¿Sí? Esa es la potencia que está entregando la energía eléctrica y que permite hacer 2.5 HP de trabajo mecánico. Muy bien. Ya hemos utilizado entonces esta expresión, este 90%, como una regla de 3. Generalmente a este 90% se le conoce como eficiencia. Las máquinas funcionan muy bien mientras mayor sea su eficiencia. Por ejemplo, el cuerpo humano es 30% eficiente. ¿A qué se refiere con eso del 30% eficiente? Que de todos los alimentos que nosotros consumimos, todas las actividades que involucren movimiento de nuestro cuerpo, van a utilizar únicamente el 30% de la energía que consumimos. ¿Y qué se hizo el otro 70%? Pues el otro 70% se utiliza para que podamos respirar, para los latidos de nuestro corazón, para la circulación, para el movimiento de todos nuestros órganos y todo eso. El cuerpo necesita para trabajo interno 70% de energía. El otro 30% de energía que nosotros consumimos ya lo podemos realizar para ir a hacer ejercicio, para poner atención en clase y cosas por el estilo. Entonces, si usted tiene sueño, pues es posible que no haya comido bien, ¿no? A ver, vamos ahora sí a responder. El problema me dice, encuentre la corriente en el motor. Bueno, la corriente en el motor depende de la potencia eléctrica. Como funciona a 120 voltios y ya tengo la potencia, entonces puedo calcular la corriente. Sin embargo, pues tengo la potencia en HP y la necesito en watts. Entonces, dijimos que un HP son 745.7 watts. Entonces, pues los 2.78, aquí lo tengo, por 745.7. Ahí está. Me queda de 2071.39. Ahí tenemos entonces la potencia que está tomando. Por lo tanto, como ya vimos que la potencia se calcula como la multiplicación de la corriente y la diferencia de potencial, entonces la corriente eléctrica estaría dada por la potencia dividido la diferencia de potencial. La potencia, que ya vimos que es de 2071.39 watts, dividido la diferencia de potencial, que ya vimos que el problema me dice que es de 120 voltios, me permite calcular la corriente que está circulando o que necesita ese motor para poder trabajar. 2071.39 dividido 120 y esto me da de 17.26 amperios. Esa es la corriente que está circulando por el motor. El inciso B me dice, encuentre la energía entregada al motor mediante transmisión eléctrica en 3 horas de operación. Me piden la energía. ¿Y cómo voy a calcular la energía? Pues bien fácil, porque dijimos que potencia era cambio de energía en el tiempo. Pues es tan fácil, entonces la energía estaría dada por la potencia multiplicada por el tiempo. Ahora, la energía generalmente la medimos en joules, ¿verdad? Se recuerdan que pues, todo eso de conservación de la energía y todos los elementos los hemos trabajado en joules, en joules. Sin embargo, cuando se está trabajando con elementos eléctricos,
a la mayoría de veces es más fácil medir la energía en otra unidad de medida nueva. ¿Cuál es esa unidad de medida nueva? Pues ya aparece por aquí. Esa unidad de medida es el kilowatt hora. ¿Estamos? Kilowatt hora. ¿Por qué? Bueno, miremos pues. Generalmente la energía la podríamos trabajar si la potencia la tomamos en watts o en kilowatt, que es otra forma de poder expresar cuando una potencia es muy grande, multiplicada por el tiempo. El tiempo tendríamos que presentarlo ahora no en segundos, sino lo vamos a presentar en horas. Estamos, kilowatt hora. Entonces, en vez de trabajar joules, vamos a trabajar kilowatt hora. Entonces, en este caso, pues nuestra energía sería la potencia. Pues, ¿cuánto dijimos que era la potencia? Ah, bueno, eran 2071.39 watts. O sea que en kilowatts se representan 2.07 kilowatts multiplicado por el tiempo que ha permanecido encendido. ¿Cuánto tiempo permaneció encendido? Pues según el problema fueron 3 horas. Por lo tanto, 3 horas. Veamos cuánto me da esta nueva unidad de medida de la energía. 2.07 por 3 me da de 6.21. 6.21 kilowatts hora. ¿Estamos? Por ejemplo, para los que han sido curiosos, pueden ustedes ir a ver su medidor de corriente, el contador eléctrico, si tienen en su casa, y se van a dar cuenta que ahí a la par de los numeritos que aparecen, aparece un kilowatt hora. Porque resulta que las empresas eléctricas nos venden a nosotros una cierta cantidad de energía eléctrica. Energía, ¿estamos? No corriente, nos venden energía eléctrica. Es decir, nos venden la energía que se requiere para que la corriente eléctrica pueda hacer funcionar todos nuestros dispositivos. La computadora, el cargador del celular, la luz del techo, la refrigeradora, los televisores, las radios, los calentadores de agua, todos aquellos dispositivos que trabajan a base de corriente. La corriente está haciendo una energía, realiza un trabajo de poder hacer funcionar esos dispositivos y por lo tanto se necesitan de energía. Esa energía es la que las empresas eléctricas nos están vendiendo, la energía eléctrica. Muy bien, entonces aquí tenemos la expresión que me define la energía. El inciso C me dice, si la compañía eléctrica carga 16 centavos de dólar por cada kilowatt hora, ¿cuánto cuesta que funcione un motor durante 3 horas? Entonces eso está fácil. Para el inciso C, el problema me dice que el costo unitario es de, ¿qué dijimos? ¿Cuántos centavos de dólar? 16 centavos de dólar por cada kilowatt hora. Está mal. Por cada kilowatt hora. Estamos, es decir, 16 centavos por cada kilowatt hora que nosotros utilicemos la corriente. En este caso, si nosotros utilizamos entonces 0.21 kilowatt hora, lo único que tengo que hacer para saber el costo es multiplicar el costo unitario por la cantidad de energía que tengamos o que hayamos consumido. Y en este caso, pues el costo serían los 16 centavos de dólar por cada kilowatt hora por la energía, que son de 6.21 kilowatts hora. Entonces, observen que los kilowatt horas se cancelarían y me quedaría entonces el costo en dólares, 0.16 por 6.21. Y entonces, por 3 horas de uso, en ese motor nos cobrarían 0.9936 en dólares, o sea, casi $1, ¿no? Y ahí tendríamos entonces la respuesta a nuestro problema. ¿Me he explicado, chicos? ¿Alguna pregunta?
Pues todo claro, Inge. Un poco. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, vamos con el ejemplo número 3. Saben que está bien fácil, ¿no? A ver, dice este problema así. Suponiendo que el costo de la energía de la compañía eléctrica es de 11 centavos de dólar por cada kilowatt hora, calcule el costo por día de operación de una lámpara que consume una corriente de 1.70 amperios a partir de una línea de 110 voltios. Muy bien. Pues entonces es muy parecido al problema anterior, ¿no? Calcule el costo por día de operación. Por un día, dice, miren, calcule el costo por día. Ah, bueno, pues entonces me están dando el tiempo. El tiempo es de un día. Y un día son 24 horas. ¿Verdad? Y una hora tiene una hora tiene 3.600 segundos. Si nosotros multiplicamos 3.600 segundos por 24, si no estoy mal, me da 86.424 por 3.600. Sí, son 86.400 segundos. Esa es la cantidad de segundos que tiene un día. Y la cantidad de tiempo que estaría encendida esa lámpara que consume una corriente de 1.70 amperios. Con una diferencia de potencial de 110 voltios. Me dan el costo unitario. Entonces, quieren que necesitemos el costo. Por lo tanto, vamos a necesitar primero determinar la energía. ¿Y cómo vamos a determinar la energía? Primeramente, vamos a determinar la potencia. La potencia, entonces, ya vimos que es corriente por diferencia de potencial. La corriente es de 1.70 amperios y el voltaje es de 110 voltios. Entonces, si multiplicamos 1.7 por 110, 1.7 por 110, obtenemos que es 187. 187 watts. Ahí está nuestra potencia. Ahora, potencia, dijimos que era energía dividido tiempo. Entonces, energía es igual a potencia por tiempo. Entonces, la potencia es de 187 watts multiplicado por el tiempo. Ah, bueno, pero dijimos que la potencia, para que esté adecuadamente, la tenemos que trabajar en kilowatt. Entonces, voy a poner aquí. ¿Cuántos 187 watts en kilowatts? Pues es 0.187 kilowatts. O sea, dividido entre 1000, ¿no? Entonces, aquí 0.187 kilowatts multiplicado. Le voy a bajar un poquito el brillo a esto porque es incómodo. Ahí estamos. Por el tiempo, que dijimos que era 86.400. Entonces, 86.400 y veamos cuánto da esto. Y que no sería ahí no, ya no se trabaja por nada. Sí, aquí eran horas, ¿verdad? Tienes razón. Muchas gracias. 24 horas, ahí está. Muchas gracias. 0.187. 187, ahí está. Por 24. Entonces me da 4.49 más o menos. 4.49 kilowatt hora, que es la unidad de medida de la potencia eléctrica de la energía eléctrica, perdón, en kilowatt hora. Con esto entonces vamos a determinar nuestro costo, porque el costo sería entonces la multiplicación del costo unitario, que según el problema es de 0.11 kilowatt hora. 0.11 dólares por cada kilowatt hora. Si multiplicamos este costo por los 4.49 kilowatt hora, veamos cuánto me va a dar. Nos da entonces de 0.49 o 0.50 dólares, ¿no? Entonces, pues pagar 0.50 dólares por tener todo un día encendido una lámpara, pues nos parece mucho, ¿no? Por un día. Pero imagínense que costáramos esos 50 centavos de dólar a quetzales, pues aproximadamente pues son como 7 quetzales con 50 centavos. Son como 3.75 más o menos. Supongamos 4, ¿no? Supongamos 4 quetzales. Si son 4 quetzales por un día, por tenerlo encendido durante 30 días, que generalmente el servicio, pues estamos hablando de 4 quetzales por los 30 días. Estamos pagando 120 quetzales aproximadamente por cada
por el encender tener una lámpara encendida durante todo un mes, ¿no? Pues el costo de nuestra energía eléctrica pues no asciende a 3.75 como dice aquí, ¿no? Aquí, generalmente pues el costo ahorita de los del kilowatt hora, pues, también depende mucho de la empresa en la que estemos en la que consumamos, pero generalmente pues aquí que cuesta entre 1.25, 1.30, 1.50, 1.50 quetzales el kilowatt hora. Entonces pues ya podemos determinar aproximadamente cuánta luz nos deberían cobrar, ¿no? Una aplicación. Y vamos con nuestro último ejemplo de hoy. Yo creo que esto está bien sencillo. Dice, una lámpara fluorescente ahorradora, es como aquellos choricitos, ¿no? Aquellas que vienen roscaditas, de energía de 11 watts, está diseñada para producir la misma iluminación que una lámpara incandescente. Aquella lámpara incandescente son aquellos foquitos amarillos cuando los queremos quitar porque se queman, están súper calientes, ¿no? Convencional de 40 watts. Suponiendo que la compañía eléctrica cobra 11 centavos de dólar por cada kilowatt hora, ¿cuánto ahorra el usuario de la lámpara ahorradora de energía durante 100 horas de uso? Pues vamos a ver, ¿no? Si al final realmente se ahorra con esas lamparitas, o más como ahora con la novedad de las lamparitas LED, pues ¿cuánto realmente nos podemos ahorrar? Eso ya lo podemos determinar. Bueno, dice aquí que nos cobran 11 centavos de dólar por cada kilowatt. Bueno, entonces, miremos. Si nuestra lamparita pues va a tener 100 horas de uso, pues comparemos cuánto hubiéramos gastado con la lámpara incandescente versus el pago con la lámpara normal, con la ahorradora. Muy bien. Vamos a poner aquí convencional. Y aquí vamos a poner ahorradora. Muy bien. Según la información que nos dan, la convencional tiene una potencia de 40 watts. Mientras que la ahorradora tiene una potencia de 11 watts. El tiempo de horas con el que vamos a comparar es de 100. Para ambas. Bueno, como tengo potencia y tengo tiempo, pues podemos calcular de una vez la energía, ¿no? La energía dijimos que era potencia multiplicada por tiempo. Por lo tanto, la energía aquí en kilowatts, los 40, pues veamos cuántos son 40 watts en kilowatts, 40 dividido 1000. Ahí está nuestra potencia en kilowatts, 0.04 kilowatts. Lo multiplicamos por las 100 horas y me queda que la energía son de 4 kilowatt hora, lo que consume la convencional. Veamos cuánta energía consume la ahorradora. Bueno, dijimos que la energía se calcula como potencia multiplicada por tiempo. En este caso, pues la energía sería la potencia, kilowatts, 11 dividido 1000, y ahí tenemos la potencia en kilowatts, y lo multiplicamos por el tiempo, que son 100. Y para eso estoy gastando 1.1 kilowatts hora por mantener encendida la lámpara durante 100 horas, o por 100 horas de uso, ¿no? Ahí tenemos entonces la comparación. Vean que es un poquito más que el 25% de energía lo que se consume con la lámpara de 11 watts. ¿Cuánto estamos ahorrando? Pues ahora determinemos el costo. Tendría que el costo para esta serían los 0.11 centavos, no, los 11 centavos de dólar por cada kilowatt hora, multiplicado por 4 kilowatt hora. Por lo tanto, el costo, veamos cuánto sería. 0.11 por 4, me queda de 0.44 dólares, ¿verdad? 0.44 centavos o 44 centavos de dólar es lo que pagaríamos. Mientras que para acá, el costo para este caso serían los 11 centavos de dólar, igual que vamos a pagar, por cada kilowatt hora, por los 1.1 kilowatt hora que consume esta lámpara. Entonces el costo, ya lo podemos determinar, multiplicando 1.1 por 11. Y me queda de 12.1. 12.1. Es que ahí puso 11 Inge, no puso 0.11.
Con razón. 0.121. Muchas gracias. 0.121, ahí estamos. 0.12 centavos o 12 centavos de dólar. El problema, bien, muchas gracias por su ayuda. Me dice cuánto ahorra el usuario. ¿Cuánto ahorra? Bueno, entonces pongamos aquí cuánto es el ahorro. Ahorro. El ahorro sería la diferencia, ¿no? ¿Cuánto me voy a ahorrar por usar una como usar la otra? Pues 0.44 menos 0.12. Me estoy ahorrando 32 centavos de dólar. Y ahí tenemos entonces la respuesta a este problema. ¿Me explico? ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro como el agua? Sí, yo creo que todo claro. Perfecto, muchas gracias. Entonces, pues esto sería todo que quería compartirles el día de hoy respecto al curso. Ya no hay nada más que quiera explicarles por hoy. Ahora, como se sabe,